Bien. Buenas tardes, señores, con todos los presentes. En esta oportunidad vamos a continuar con el ciclo de conferencias sobre SQL Server y vamos a trabajar temas que se harían en el módulo 3, que es el módulo donde ya hacemos programación en SQL. Usamos el SQL y programamos en Transact SQL. Para ello, vamos a tocar un tema que lo desarrollamos como parte de introducción a la programación. Bueno, para programar necesitamos muchas herramientas, además de todo lo que ya se puede haber visto hasta ese momento, como son las consultas, las actualizaciones, sean estas para crear, para actualizar o para borrar. Y a este nivel ya estamos en la capacidad de desarrollar dos herramientas que se usan en la programación. Una de ellas es las vistas y el otro es los procedimientos. Las vistas en realidad es una extensión de una tabla, porque en realidad es una tabla, digamos, que no obedece a una estructura específica, sino que se crea en base a una consulta que se haya desarrollado con SQL a través del SELECT que hemos conocido. Y la otra herramienta, que es los procedures, son fundamentales porque ahí alojamos toda la estructura lógica, el algoritmo que queremos desarrollar en los procedimientos o en los procesos, perdón, que queremos hacer dentro de lo que es manejo del SQL. Así que el temario debe abarcar vistas, cómo eliminarlas, cómo crearlas y ejecutarlas. Vemos los stored procedures, vamos a eliminarlos si fuera el caso, y cómo crear y ejecutar un procedimiento. Bueno, básicamente en un procedimiento nosotros podemos alojar toda la estructura o el algoritmo que queremos implementar en cualquier lenguaje o que queremos ejecutar directamente con el SQL. Bien, empecemos hablando de las vistas. Como pueden ustedes leer ahí, una vista es una alternativa para mostrar datos de varias tablas. Es decir, todo lo que hemos hecho a nivel de SELECT para entonces consultas simples, consultas múltiples, subconsultas, consultas agrupadas, todas ellas podemos juntarlas para crear una vista. Es en realidad una tabla virtual que almacena una consulta. Y lo interesante aquí es que los datos accesibles a través de la vista no están en el objeto vista, sino están en las tablas, en las entidades que nosotros manejamos dentro de la base de datos. O sea, una vista es un poco la forma de lograr crear un grado de privacidad o de seguridad para la data, porque en las vistas las personas pueden acceder, pero no pueden alterar para nada la data original. Así que una vista como almacena una consulta de un objeto o de varios objetos, las tablas consultadas se llaman tablas base, pero en general puede generarse cualquier consulta y almacenarla dentro de una vista. Es más, la vista puede ser tratada como si fuese una tabla. El resultado que tiene la vista, luego la podemos seleccionar con un select común y hacerle una consulta simple o una subconsulta, podemos hacer una consulta agrupada, todo basado en una vista. Una vista, como lo leen allí, suele llamarse también una tabla virtual porque los resultados que retorna y la manera de referenciar es lo mismo que se hace en una tabla. Miren lo que permite una vista. Primero, lo más importante, ocultar información, dando acceso solo a algunos datos que queremos compartir. Por eso es que, en mi experiencia, cuando tengo usuarios que requieren de información, porque ustedes saben que hay usuarios directos, hay usuarios, digamos, que
indirectos, pero que tienen que tomar decisiones, y hay usuarios dueños. Así que cada uno tiene un requerimiento distinto de la información. No todos requieren la misma información. Y entonces podemos crear esquemas, vistas esquemáticas ya para poder acceder a la información. El usuario opera con los datos como si fuera una tabla. Y esos datos él los puede modificar, pero eso no altera para nada la data original. ¿Simplifica la administración de los permisos? Claro que sí, porque se puede dar al usuario permisos para que solamente acceda a los datos que están en las vistas. Es más, por ejemplo, es muy común el requerimiento de cierta información ordenada, ya sea para un fin específico de un determinado usuario. Y sabemos que ese usuario no puede entrar a la base de datos a trabajar con ella. Entonces le creamos una vista, esa vista la relacionamos con Excel y ya está. Él ve Excel, él no ve vistas ni siquiera de SQL, pero está usando las vistas de SQL para extraer la información. Mejora el rendimiento porque se puede evitar tipear instrucciones de manera repetida, o sea, algo que es muy común, que siempre se va a usar, que siempre se va a requerir, entonces se pone en una vista. ¿Hay cierto grado de limitación en las vistas? Claro que sí. Pero en fin, eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos la creación de una vista, como ejemplo. Aquí se usa la instrucción create view, que le da la creación de la vista, y como pueden ustedes observar en la parte inferior, después de as, que es la instrucción que le dice la parte lógica que tiene que ejecutar, como ven es un select que tiene múltiple, conecta empleados con secciones a través de un campo, así que muestra tres campos: el campo nombre, que es un concatenado de apellidos y nombres; muestra el campo sexo y el nombre de la sección. Por eso es el inner join, para necesitar sacar aquí el nombre de la sección. Entonces, cuando queremos ejecutar esta vista y ver lo que resulta de esta vista, simplemente le decimos un select asterisco from, y ven, estamos usando la vista como si fuese una tabla común y corriente, pero esa vista tiene a su vez una consulta interna que ya está grabada. En SQL hay una sección especial, una carpeta especial dentro de la estructura del SQL para guardar las vistas. Podemos realizar consultas a una vista como si se tratara de una tabla. Así que podemos, por ejemplo, decirle esto, ¿no? Sección, count, o sea, podemos agrupar. Ya está, estos son datos de una vista que, como ven, es como si esto fuera exactamente una tabla. Los nombres para vistas pueden seguir las mismas reglas que cualquier identificador, que ya en algún momento se ha hablado. Para distinguir una tabla de una vista hay una convención, ¿no? Se usa un sufijo. Bueno, prohíben usar la palabra V o la letra V, pero es indistinto. En realidad no importa mucho eso, salvo para efecto de cumplir una convención. Y bueno, a veces las normatividades hay que cumplirlas porque de esa manera podemos hablar el mismo idioma todos, ¿no? Entonces, las vistas, como ven, cumplen el requerimiento que se da dentro del SQL, pero aquí hay algo interesante. Dice: los campos y expresiones de la consulta que definen una vista deben tener un nombre. Esto sí es importante. Es decir, yo no puedo crear una consulta como la podría haber hecho directamente con SQL a través de select sin poner nombre de campo o alias cuando es necesario. Yo no puedo tener, por ejemplo, dos campos del mismo nombre, ¿no? Y entonces en este momento sí se necesita que en la vista usemos los alias cuando sea conveniente. ¿Por qué? Porque lo acaban de leer ahí, SQL no coloca por defecto un nombre de campo. Los nombres de campo y expresiones de la consulta que van a formar una vista deben ser de manera unívoca. O sea,
Por eso, en el ejemplo que hemos visto hace un momento, lo vamos a regresar. Por ejemplo, aquí estoy poniendo nombre al alias de esta concatenación. Pero aquí, si yo no le pongo este as sección, la máquina va a encontrar que se llama igual, nombre y nombre. Y entonces no me va a dejar trabajar esta vista. Simplemente no la va a aceptar. A eso se refiere. Por eso tenemos que usar, ¿verdad?, un nombre, un alias distinto para que la máquina lo acepte dentro de las vistas. Aquí hay una sintaxis, ¿no? Se pone un create view, el nombre de la vista. ¿Por qué nombres de encabezados? Porque a veces necesitamos que en la vista se acentúe, o sea, cuando hagamos un select de eso, los nombres que nosotros querramos mostrar. Y entonces, normalmente no se usa, pero bueno, hay la posibilidad de hacerlo dentro del SQL, así que no hay problema. Luego vienen todas las sentencias select de las tablas que queremos, y acá dice, si yo voy a crear una vista empleado, por ejemplo, y yo le pongo fecha cantidad, quiere decir que este primer campo, que no tiene alias en este momento, se va a llamar fecha, y este campo se va a llamar cantidad. ¿Ok? Solo que no es necesario porque ya lo indicamos en la vista. Entonces, entre hacerlo primero y esto segundo, en lo personal, prefiero lo primero, ¿no? Poner los nombres ya en la vista misma en el momento que las creo. Bueno, aquí es donde yo aclaro que la diferencia es que se colocan entre paréntesis los encabezados de las consultas que aparecerán en la vista. Si no los colocamos y empleamos la sintaxis vista anteriormente, se emplean los nombres de los campos o alias. En este caso, habría que agregarlo. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora que las vistas se crean en la base de datos que está activa. Eso es importante. Cuando uno crea una vista SQL, verifica que existan las tablas a las que va a hacerse referencia, y como ven, hay un consejo ahí, probar la sentencia select. O sea, es conveniente, como ven ustedes, yo puedo poner create view y creo la vista, pero antes de crear la vista, yo puedo ya desarrollar el select. Una vez que el select está en la forma correcta en la que ya necesitamos trabajar, simplemente la ponemos dentro de la vista y le agregamos lo que falta de agregar, como create view, el nombre y el as para que pueda empezar a trabajar. Aquí hay algunas restricciones, no se puede incluir compute, ni compute by, ni into, o sea, yo no puedo crear tablas internas dentro de una vista. No se pueden crear vistas temporales, ni crear vistas sobre tablas temporales. No se puede asociar reglas ni valores por defecto a las vistas, o sea, no puedo pasarle parámetros, ¿no? Por ejemplo. No puede combinarse con otras instrucciones. O sea, las vistas tienen su limitación. Básicamente es como crear una tabla con un contexto. Es como decir, mira, si yo voy a usar siempre esta consulta, mejor la guardo en una vista, así que simplemente me refiero a la vista cada vez que quiero usarla. Consulta. ¿No? Pues ya lo pienso una vez. Por ejemplo, aquí se ha creado una tabla. Bueno, es un ejemplo que podríamos haberlo hecho ya detenidamente en clase, pero aquí lo vamos a hacer a manera simplemente de ejemplo. Aquí se está creando una tabla de secciones que tiene 1, 2, 3 campos con algunos valores por defecto y una llave primaria. Y luego creamos una tabla de empleados que tiene también algunos campos. Y luego vamos a hacer el ingreso. Esto lo vamos a pasar por alto, pero no es necesario. Y entonces cuando quiero crear la vista, yo le digo, créame la vista, empleados, como, y acá está. Entonces estoy extrayendo nombre, sexo, nombre y le pongo como sección la cantidad de hijos de la tabla empleados conectada con la tabla secciones. Esto, claro, después de haber agregado todos estos datos. Así que, cuando queremos, digamos, presentar la información resultado, llamamos a la vista. Y como ya lo dijimos antes, podemos tratar a la vista como una consulta
independiente. O sea, si fuera una tabla cualquiera, yo simplemente le doy acceso y puedo trabajar ahí directamente. ¿Ok? Luego, la vista empleado la podemos eliminar. Para eliminar una vista es como eliminar una tabla, así como hacemos drop table, acá hacemos drop view y eliminamos la vista, ¿no? Con eso cubrimos algunos de los requerimientos que siempre se suelen dar. Por ejemplo, aquí era lo que habíamos mencionado anteriormente. Yo ya pongo los nombres de los campos y entonces cuando hago esto, la máquina asocia directamente al primer nombre y al segundo nombre respectivamente. En cambio, un procedimiento tiene otro carácter, mucho más de peso, ¿no? Un store procedure está formado por un conjunto de instrucciones. Estas instrucciones pueden hacer desde un mantenimiento, un insert, un delete, un update, hasta una consulta, ¿no? Pueden crear tablas. Todo lo que hemos aprendido hasta este momento se pueden poner dentro de un store procedures. Entonces, uno usa procedimientos para precisamente programar un proceso en todas sus tareas, o sea, un algoritmo completo que es ya un programa, ¿no? Un procedimiento es en realidad un programa. ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de instrucciones que se ejecutan en el lote en el momento que las llamamos. Los procedimientos almacenados, como ven y pueden leer ahí, se diferencian de las instrucciones ordinarias, de los lotes de instrucciones SQL, porque están precompilados, ¿no? Es interesante lo que dice aquí el autor. La primera vez que se ejecuta el procedimiento, el procesador de consultas lo analiza y prepara. O sea, esto en términos de segundos se nota porque siempre que corremos el procedimiento, la primera vez demora más tiempo y el resto de oportunidades que se ejecute, simplemente la máquina es como si ya lo tuviera en la memoria. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Por eso dice ahí, el procedimiento se ejecuta según el plan almacenado, puesto que ya se ha realizado la mayor parte del trabajo del procesamiento de consultas. Los procedimientos almacenados se ejecutan casi de forma instantánea, ¿no? Si estuviéramos en otro tema, analizaríamos esto que estoy mencionando, que es muy importante cuando uno trabaja con una carga de una transmisión de data bastante elevada. Imagínense el proceso, a ver, vamos a ver, en una empresa, una botica, ¿no? En una botica, en el mismo momento están accediendo, supongamos que yo tengo 20 computadoras, 20 personas. Hay 20 filas de personas que están trabajando cada una con una terminal y todas están accediendo al mismo procedimiento. ¿Se imaginan? Entonces la velocidad de trabajo aquí es muy importante. Por eso es que muchas veces hay que hacer algunos arreglos en los procedures para que estos no sean lentos, entre comillas, ¿no? Porque la velocidad de la máquina hace que la cosa no se vea tan lenta, pero los que ya programamos sabemos que esto sí en realidad genera una demora, pero que se puede optimizar primero en este mecanismo que estamos leyendo acá, creando la consulta, ejecutándola para que la máquina, entre comillas, memorice ese proceso. Por eso es necesario tenerlo en el procedimiento almacenado. Cuando uno lo genera, prácticamente aumenta la potencia y la eficacia del SQL. El SQL Server incorpora procedimientos propios del sistema que se encuentran en la base de datos master y que se reconocen por su nombre. Todos tienen un nombre que empieza con SP, ¿no? Sin embargo, los que programamos ponemos a hacer eso, ponemos SP y entonces a veces nos dicen no hay que hacer eso porque todos los que son SP son del sistema y eso puede confundir a la gente, pero se trata de ordenarse, ¿no? Por eso dice ahí, también están los procedimientos del usuario, los crea cualquier usuario que tenga obviamente el permiso adecuado. Puedo crear temporales y globales, procedimientos temporales y globales.
un procedimiento temporal local se crea por un usuario que tenga una conexión, crea su sesión y obviamente puede trabajar. En cambio, un procedimiento global lo pueden utilizar todos los usuarios que tengan cualquier conexión, ¿no? Ahora, este existe hasta que se cierra la conexión, ¿no? Para que el usuario, digamos, que el usuario utilizó, ¿no? Y obviamente, una vez que él termina su conexión, se cierra su procedimiento. Una vez cerrada la conexión que se utilizó para crear el procedimiento, este ya no puede volverse a ejecutar, ¿cierto? Por eso es que en los sistemas, cuando programamos y sabemos que van a acceder, los store procedures por defecto tienen acceso de acuerdo al usuario que yo creo. Entonces yo creo el usuario y le digo cuáles van a ser los accesos. Y entonces todos los que acceden con ese usuario pueden tener acceso a esos procedimientos. Tanto los procedimientos temporales como los no temporales se crean y ejecutan de la misma manera. ¿Ya? ¿Cómo se ejecutan? Escribo execute o exec con nada más en abreviación y ya está. Y así que si quiero eliminar un procedimiento tengo que decirle drop procedure. Igualito como dijera drop view o dijera drop table, ¿no? Drop entonces es la instrucción que me permite eliminar un procedimiento. Bueno, el drop puede hacerse básicamente cuando tenemos un procedimiento que notamos que ya no es necesario, porque créanme, cuando uno trabaja en la programación, va creando procedimientos y procedimientos. Llega un momento en que tiene 3.000, 5.000 procedimientos, entonces hay que ponerse a pensar si en realidad se están usando todos. Así que los que ya no se usan, hay que eliminarlos. Y para ello, pues, usamos drop procedures. Sin necesidad de que afecte esto a nada. Pues eso es una lógica, es un conjunto de instrucciones que van a hacer algo especial y que si se eliminan, simplemente ya no están, ya no se hacen, ¿no? Sin eso no hay ningún problema. Aquí advertimos en clase que las abreviaciones se pueden hacer en SQL, como pueden ustedes mirar allí. Yo puedo hacer drop procedures o puedo poner drop proc, que es lo mismo, ¿ya? Y elimino el procedimiento. ¿Puedo eliminar más de un procedimiento al mismo tiempo? Sí. Pongo los procedimientos separados con comas, como pueden observar en este ejemplo que está a continuación. Crear un procedimiento es poner create y decirle a la máquina qué procedimiento vas a crear. Y como ven, hay toda una sintaxis que la vamos a ir viendo hoy rápidamente en la práctica. Las instrucciones create procedure no se pueden combinar con otras instrucciones SQL. Entonces, después del verbo, indicamos el nombre del procedimiento, porque no se olviden que al hacer una creación, en realidad estamos creando un procedimiento y como todos sabemos, si tomamos la gerencia basada en procesos, un procedimiento es algo que está debidamente documentado, está normado, lo que significa que sigue siempre el mismo proceso. Entonces podemos crear esquemas para trabajos internos dentro de la organización, porque sabemos que SQL nos permite crear esquemas para diferentes grupos de trabajo. Como se puede deducir, no podemos indicar un nombre de base de datos asociado a un procedimiento. O sea, no puedo decirle que ese procedimiento se va a crear en la base de datos tal. No, simplemente hay que abrir la base y crearla en la base activa. Bueno, indican que cuando empiezo un nombre local, le pongo el signo de Michi o almohadilla, y si voy a hacerlo global, le pongo doble Michi, ¿no? Generalmente, esto no se suele usar porque basta que yo cree un procedimiento y le dé a un usuario el acceso a ese procedimiento y se acabó, ¿no? No hay problema con eso. Bueno, aquí están advirtiendo que podemos usar procedure o proc como abreviación para crear un procedimiento. Ahora, los parámetros representan
valores que van a ser tomados, enviados, algunos devueltos, dependiendo, y este conjunto de parámetros puede ser hasta 2100. Los parámetros por defecto son locales para el procedimiento. O sea, todo lo que yo haga dentro de los parámetros, estos se tratan dentro del procedimiento y cuando el procedimiento termina, desaparece. O sea, no es problema si podemos usar los mismos nombres en otros procedimientos. No es necesario usar nombres solo para un procedimiento, se pueden usar para todos. Ahora, si usamos cursores, ¿no? Que ese es un tema que vamos a ver probablemente en otra conferencia. Esto es importante, ¿por qué? Porque los cursores nos permiten mecanismos de procesos bastante interesantes. Puedo crear tablas temporales internas, puedo crear luego temporales para una determinada actividad y todo esto yo lo puedo poner dentro del procedimiento. Cuando le agrego a un parámetro el término output o out, le digo a la máquina que ese valor está siendo pasado por referencia. Entonces, me va a devolver un resultado. ¿Ya? Bueno, acá tenemos un ejemplo sencillo. No estamos usando todavía out. Creamos aquí un procedimiento y ven, el procedimiento hace algo y en este caso imprime. Puede ser un procedimiento que borre, un procedimiento que consulte, un procedimiento que inserte, un procedimiento que actualice, cambie. ¿Ya? Y se advierte también que podemos pasar procedimientos con valores por defecto si es que queremos manejarlos así. Por ejemplo, acá tenemos un procedimiento que se llama dice palabra y enviamos la palabra como parámetro. Entonces, cuando ejecutamos el dice palabra, le enviamos lo que yo quiero que reciba, lo que quiera, lo recibe el parámetro palabra, que es un char de 30, por si acaso aquí se trata como cualquier otra variable, entonces recibe el valor e imprimirá lo que quiera. Cuando yo le envío otra cosa, imprimirá otra cosa, ¿de acuerdo? Cuando yo uso varios parámetros, por ejemplo, aquí estoy borrando un parámetro si es que está en la base de datos biblioteca y lo vuelvo a crear. Este procedimiento tiene dos parámetros. El pop, que es un char de 30, y el pro, que es un char de 30. Y entonces yo le digo, muéstrame todos los usuarios donde la población sea tal, que ingresaba por parámetro, y la provincia sea tal. Así que cuando yo lo ejecuto, tengo que pasarle los dos parámetros. Madrid lo recibe población y provincia lo recibe Valencia. ¿Ok? La población entonces se va a llamar Madrid y la provincia se llama Valencia. Y como ven, cuando nosotros le enviamos los parámetros, estos parámetros los reciben, ¿no? Los valores los reciben los parámetros y los parámetros se pueden usar. Ahora, si yo hago esto, ¿no? Puede ser, porque noten ustedes que cuando yo envío, los datos tienen que ir en el mismo orden en que están los parámetros, población y provincia. Si yo quiero hacerlo de otra manera, tengo que especificar a qué me estoy refiriendo. ¿Ok? No es muy común hacerlo, pero si fuera el caso necesario, simplemente se hace eso. Ahora, ¿qué ocurre cuando no necesariamente envío todos los parámetros? Un parámetro puede no ser obligatorio. Entonces, si yo hago esto, me va a dar error, porque la máquina va a decir, Madrid no lo va a recibir, no lo puede recibir la variable, lo recibe la variable arroba pop, pero arroba pro no tiene dato, entonces me bota error. Entonces, si yo deseo que por defecto pase, hago esto. Cuando declaro mi procedimiento, le digo que por defecto va a ser Madrid. En otras palabras, si yo no lo envío, la máquina le pone Madrid. ¿Ya? En este caso, si yo envío, por ejemplo, el procedimiento Madrid, solo le he indicado un solo valor,
Y claro, cuando le envío el valor, definitivamente la máquina recibe el primer parámetro, pero el segundo, como no le envío, toma el valor que por defecto le he dado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo más de un parámetro y no necesariamente está al final, el que le voy a pasar por defecto? Aquí está en el segundo. No puedo hacer esto. No puedo poner comas. Es decir, no puedo hacer esto como otros lenguajes, ¿no? Me va a dar error. Así que la única manera aquí es ejecutarla y ponerle la palabra default, que le dice a la máquina que por defecto simplemente lo tome el valor. Y bueno, cuando queremos usar parámetros de salida, solamente tenemos que indicarle como indicativo aquí el output, ¿no? La cláusula out. En otras palabras, fecha es un valor que va a salir, que va a regresar. Y entonces aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Este parámetro recibe dos valores, uno por valor y otro por referencia, ¿ok? Y me regresa el valor cambiado. Esto se puede ejecutar así. Declaro mi variable, que es de tipo DataTime, y luego le digo ejecútame, envío 12 y le envío la variable que sé que me va a regresar el valor. Por eso le especifico que esa variable que le envío está especificada con output. Aquí en SQL hay que decirle qué parámetro está pasando por referencia. En este caso, output. Así que cuando yo le digo print última, la máquina lo que hace en realidad toma la fecha máxima de la tabla empleados, ¿no? Del contrato más último, por decirlo así, toma la fecha y eso me lo devuelve. ¿Ya? Ahora, cuando no queremos terminar un procedimiento necesariamente al fin, sino dentro de, por una cuestión de lógica, usamos return. Return lo que hace es decirle a la máquina que ya debe retornar. Y entonces retorna el valor. Si analizamos básicamente un procedimiento, no es una función, ya vamos a ver eso en otra conferencia. Un procedimiento me devuelve cero, ¿no? Devuelven siempre cero, y eso indica que son correctos. Y un valor distinto de cero indica que hay un error dentro de ese procedimiento. Así que no me puedo decir que un procedimiento me devuelva un valor nulo. No. Así que el return tiene que ser una expresión entera, ¿no? Para que la máquina simplemente ejecute. Es un valor entero que se devuelve. Bueno, si yo ya especifiqué un output, ese return solamente lo hago para terminar la ejecución, para que la máquina diga, bueno, terminó la ejecución y ya no tengo por qué continuar. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se puede retornar, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy declarando una variable entera y le digo ejecuto el procedimiento trabajadores, la variable de salida, en este caso es @var, así que el procedimiento trabajadores 2 toma el valor de oficina y retorna como resultado lo que yo le estoy indicando dentro de la variable. Muy bien, vamos a ver esto rápidamente en SQL para que no nos ganen tiempo. Vamos a coger una base de datos, mi query, y vamos a trabajar con la base de datos SQL. Bueno, primero vamos a recordar un poco lo que hemos visto de las vistas. Vamos a crear una vista, pero antes, primero hagamos una consulta. Por ejemplo, yo quiero, hagamos de lo sencillo hasta lo más complicado. Tengo aquí una tabla de clientes. ¿Ok? Tengo la tabla de clientes. ¿Listo? Por un lado. Y por otro lado, tengo la tabla de la cuenta corriente de los clientes. Y como ven, aquí están los clientes con sus deudas. El saldo indica deudas. Los valores negativos son por notas de crédito. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que yo quiero hacer una conexión entre ambas tablas, así que voy a hacer esto. Primero voy a poner un asterisco from clientes.
y la conecto con una cuenta cliente. El campo en común aquí es que clientes tiene CodeClient y la cuenta cliente también tiene CodeClient. Ok, aquí conecto ambas. Vamos a ir construyendo por partes. Luego le digo, bueno, quiero solamente ver aquellos cuyo el saldo sea en realidad positivo, porque las notas de crédito no son un problema para las empresas, para el cliente. Ya, Entonces aquí solamente me está mostrando todos los clientes que me tienen deuda. ¿Ok? Pero, bueno, quiero ser más específico. Quiero que me muestre cada cliente con su deuda. Así que voy a poner aquí clientes.documento, que es el RUC. Este es el RUC del cliente. ¿Ok? La razón es el nombre cliente. Tengo también el límite de crédito, porque es bueno verlo. El campo límite es parte de la cuenta corriente, del maestro. Y voy a tomar la suma de todos los saldos, porque un cliente puede tenerme varias deudas, ¿cierto? Yo voy a sumar su saldo. Así que aquí le pongo, ¿sí?, deuda real o simplemente deuda. ¿Ok? Listo. Eso es todo lo que necesito. Ya está. Eso es todo lo que necesito. Y como voy a hacer un sum, es agrupado, entonces tengo que hacer un group by de todos los campos que no están siendo parte de la agrupación, como es esto. Lo voy a poner aquí. Está la razón, que también no forma parte de... Y está el límite, porque estas son parte del maestro, ¿no? Son una tabla maestra. Lo que le llaman la tabla de dimensión. Bien, ejecutamos y ya está. Ok, miren, esto es de todos los días, ¿no? Todos los días van a pedirnos información para saber cómo están las deudas de los clientes. ¿Ya? Entonces, yo puedo, ya sé que esto funciona bien, y entonces le digo, créame una vista. Y acá pongo clientes, le pongo un nombre, vamos a ponerle vista para vista, clientes, deudas. ¿Ok? Haz. Listo. Ya está. Ejecutamos. Pero ejecutamos ¿para qué? Para crear la vista. ¿Ok? Si nosotros nos vamos aquí, encontramos una carpeta llamada View. Ahí se crea la carpeta vista. Yo acabo de crear esta carpeta. Como ven, aquí están todas las vistas que tiene el sistema. Están todos con el esquema de DBO por defecto. Entonces, pongo query y yo le digo, muéstrame. Si en este momento alguien dice, por favor, hoy día 30, quiero que me des la deuda de todos los clientes. Listo. Ya está. Y entonces lo ejecuté. Mañana lo vuelvo a ejecutar y va a salir un resultado igual. Puede ser que de repente Sandoval Bustamante ya pagó, entonces ya no sale. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos leyendo la vista. Entonces aquí es lo que yo les decía. Si yo estoy en Excel, la persona que trabaja este control no está en SQL, no maneja SQL, probablemente no le interese manejar SQL en ese momento. Así que yo le hago esta conexión. Le digo, muy bien, como tú tienes que hacer esto todos los días, entonces vamos a poner desde SQL esa vista. ¿Ok?
y ya le pones tú el título. Vamos a ponerle local para no poner el nombre del servidor. Y esa vista yo la busco, ¿cierto? En mi conexión. Estoy trabajando con la base de datos Cifano. Y voy a buscar la vista cliente deuda, ¿no? La máquina evalúa, cargo, el data query simplemente lo jala, ya lo transformó, y ya está, listo, ya tengo ahí la información. Y esto lo grabo, ¿no? Lo grabo en cualquier lugar, ¿no? El nombre que desee, ya está grabado. Entonces, el día de mañana, pasado o cualquier otro día, es la misma persona que trabaja con este archivo, lo único que tiene que hacer es comparar. De repente le sirve esto. Su límite es 300, su deuda es 265, no hay problema. En cambio, por aquí quizá está por 4.000, está 5.000, aquí ya se pasó, ¿no? Cosas así. Entonces, el día de mañana o pasado, cualquier otro día, él lo único que hace es entrar a datos y decirle a la máquina, actualizan. Nada más. Y pondrá la nueva información que ha sido dada. Bien, así de sencillo se puede trabajar. Perfecto. Entonces, regresemos a nuestro tema. La vista ya está creada. Hemos creado una vista. Si se diera el caso de que se desea, por ejemplo, modificarla, vamos a diseño. Y lo que hace la máquina es mostrarme el esquema de consulta. ¿Vale? Esto es. He conectado dos tablas, ya la máquina lo ha puesto en el idioma que ella lo entiende. Y ahí está, ¿no? Si yo quiero agregar algún campo más, tengo que hacerlo y simplemente grabarlo aquí, en este botoncito, grabar. Y con eso tengo mi nueva actualización. Eso es en cuanto se refiere a la vista. Ahora, claro, ¿cuál es la diferencia cuando trabajamos un procedimiento? Muy bien, voy a hacer un new query. ¿Ya? Un new query. Y vamos a tomar la misma idea. Por razones de tiempo ya no podemos hacer más. Pero vamos a tomar la misma idea, que yo quiero saber de un determinado cliente. ¿Cierto? Entonces, yo tengo, voy a cerrar esto, ya no lo necesitamos. Yo tengo esta vista, está creada así. Miren la diferencia. Y ahora quiero, en un procedimiento, deudas de un cliente, ¿cierto? Vamos a jalar deudas un cliente, solo de uno, ¿no? O podríamos hacerlo de varios clientes, entonces yo necesito su código, que es un entero. Ese es mi parámetro. Hago todo esto igualito, pero lo condiciono aquí end, ¿cierto? End code clientes.code es igual al parámetro que yo le envío. Miren, es una consulta común y corriente. Claro, si queremos ya entrar a nuestra programación, siempre hay que escribir un begin para empezar y un end para terminar, ¿no? Y como ven, el editor me ayuda, porque en el momento que yo estoy aquí, si yo señalo esto, ya sé que tengo la sangría correspondiente aquí para escribir adecuadamente. Ya está mi procedimiento. Este es mi procedimiento que se llama SP deuda a su cliente. ¿Okay? Muy bien, yo lo ejecuto. Y ya está, se creó el procedimiento. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este procedimiento se va a ejecutar cada vez que yo requiera.
Entonces, voy a hacer un query y le digo, ejecútame ese procedimiento que acabo de crear para el cliente 15. Si hay deudas con el cliente 15, no lo sé. No hay deudas. Vamos a tomar el cliente 100. A ver si tiene deudas. No tiene deudas. Veamos qué cliente tiene deudas, como hicimos aquí en Excel. Rápidamente, bueno, cojamos este cliente. Estoy aquí mostrando solamente, lo vamos a hacer así. Claro, nosotros manejamos el código de clientes o el RUC, ¿no? En este momento no lo tenemos presente ahí, ¿no? Pero para mostrar cómo funciona, voy a buscar este documento, que es el RUC, en clientes 17 y 18. Ese es el cliente que quiero ver. Entonces, cuando ejecute esto, ¿no? Me está saliendo la deuda solo de ese cliente. Este procedimiento, vamos, si quiero ver si el cliente de 1720 tiene deudas, yo simplemente lo ejecuto. También puedo hacerlo por RUC. También, ahí está. El 1720 sí tiene deudas, ¿no? Y puedo, obviamente, agregarle algunas otras cosas si deseo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, manejar, digamos, indicadores claves para saber cuánto se acerca de su límite y sobrepasó. Así que podemos recurrir, este procedimiento se ha grabado, deudas en cliente, lo vamos a buscar, ¿dónde? Aquí se graban todos los views, acá todo lo que es programación. Y dentro de la programación está Store Procedure. Así que vamos a buscar, porque la máquina lo graba en orden. Todos estos son procedimientos, pues es una base de datos real. Deudas, un cliente. Entonces vamos a buscar. Aquí está. Deudas, un cliente. Lo modificamos. Y ahí está. Miren que la máquina ahora dice alter. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ya fue creado, ¿no? Entonces quiero que aquí me salga, bueno, si deseo hacerlo, porque no necesariamente lo tengo que hacer. Yo puedo agregar aquí lo que deseo, ¿no? Puedo meter deuda total y luego puedo manejar esto a nivel de procedimientos y puedo grabarlo. Ejecuto, la máquina verifica que todo esté bien, que no hay ningún problema y todo lo demás. Y si todo está bien, ya está. Sale el resultado, ¿no? ¿De acuerdo? Podemos sacar de repente una estadística sobre todas las deudas que tiene un determinado cliente y grabarlo. Esto, señores, es la forma como uno opera un procedimiento. Y como ven, los procedimientos se van almacenando en un orden alfabético. Aquí lo tienen. Yo quiero ver, por ejemplo, cómo es este procedimiento. Le doy un modify y la máquina, este procedimiento es para hacer auditoría. Y como ven, aquí hay algo interesante que no lo había mencionado. Yo puedo ejecutar un procedimiento dentro de otro, porque se hace necesario, ¿cierto? O de repente procedimientos un poco más donde requieran trabajar muchas cosas. Por ejemplo, este de aquí, donde ya tenemos que hacer algunas cosas interesantes. Esto ya es programación. Pero los pasos que hemos dado hoy día en esta conferencia es precisamente entender que un procedimiento se graba, se guarda y luego se ejecuta. Este procedimiento, por ejemplo, necesita 2 fechas para trabajar. Un inicio y un fin, y empieza a trabajar. Esto que ven es porque, bueno, en este tipo de cliente, este se trata de un proveedor, o de un cliente, perdón, requiere de cierta información. Y en un orden, en un modelo. Y ese modelo es para, por ejemplo, determinar en qué provincia es, en qué distrito es, que si fue factura, si fue una boleta, si mueve notas de crédito, cuál fue su venta real, cosas así. Y entonces uno va creando, esto que ven aquí es lo que se llama un algoritmo. Ese es el procedimiento. Es el procedimiento para dar información sobre todos los clientes de la empresa proveedora taquera. ¿Listo? O de laboratorio taquera. Y entonces, ya está. Y ese formato nos lo dan, nosotros estructuramos de acuerdo a la data que se tiene
y empezamos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el uso de fechas, ¿no? El between para manejar, porque hay una fecha de inicio y una fecha final, y entonces siempre que hay esto es porque estamos usando. Y hay conversiones, como ven, hay conversiones que hay que hacer precisamente porque a veces las fechas tienen días, no solamente la fecha, sino la hora, los minutos, los segundos, y a veces no se quiere manejar con todo, ¿no? Se quiere manejar solamente la fecha, día, mes y año. Y luego algunos detalles que se quieran manejar, como por ejemplo el ubijeo, dónde está ubicado ese cliente, de qué zona pertenece y cosas así. ¿Listo? Muy bien, señores. Esto ha sido un inicio de lo que ya implicaría programar. Entonces, para programar, primero tenemos que saber que hay vistas y hay procedures. Las vistas son un poco más específicas para algo mucho más específico. Pero esto definitivamente no se puede saber hasta el momento en que se requiere. En cambio, cuando se maneja el proceso, pero ya un poco más en conjunto de tareas, obviamente se requiere llevar el encuentro ya a procedimientos. Así que en ese momento habría que hacer procedimientos. Muy bien, señores, voy a dejar de compartir. Eso ha sido todo por hoy y nos estamos mirando la próxima semana. Traemos otro tema relacionado a la programación. Hasta entonces, muchas gracias.